esta tarde. Agradezco a Dios por el privilegio, esa preciosa oportunidad que Él me da de poder dirigirme a ustedes con la predicación de la palabra. También agradezco al pastor Suero, quien también me da la oportunidad de estar hoy frente a ustedes, a la junta directiva y sobre todo a los papitos, ¿no? En su día, en su homenaje. Ya voy a empezar con una pregunta, ¿sí? Vamos a ver cómo estamos. ¿Qué se celebraba primero? ¿El Día de las Madres o el Día de los Padres? ¿De los padres? ¿Sí? ¿La costumbre fue primero el Día de los Padres o fue el Día de las Madres? ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes de, de las madres? Efectivamente, tienen razón las mujeres. El día que se celebra por costumbre, primero fue el Día de las Madres y luego sigue el Día de los Padres. Pero ¿cómo viene esta costumbre? De hecho, que nace en la iglesia. O sea, celebrar el Día de los Padres no es una costumbre secular, sobre todo en los Estados Unidos, es algo que se establece en la iglesia. Había una chica, ella se llamaba Sonora Dodd, en Washington. Ella asistió a un culto como el que usted está asistiendo ahora. Era un culto, pero para celebrar el Día de las Madres. Entonces ella pensó, pero no hay un lugar para papá. Sucede que esta chica tenía un papá que había criado a 6 hijos, ya que la madre había muerto muy tempranamente. Entonces, él era un militar de carácter fuerte, decidido, y crió a estos 6 chicos. Así que le dijo a su pastor que hiciera un evento, ¿no?, para su papá. Entonces ese día los pastores estaban ocupados, no pudieron atender su petición. Sin embargo, el tercer domingo de junio, los pastores se reunieron y celebraron por primera vez en el año 1910 el Día de los Padres. Amén. Y aunque no es una costumbre que está en la Biblia, sin embargo, nace en la iglesia, ¿no? Nace en la iglesia. Ahora, yo voy a hablar de otro papá, ¿está bien? Voy a hablar de ustedes, de los papás, pero quiero primeramente enfocarme en otro padre, nuestro Padre Celestial. Voy a hablar de Dios el Padre. Para eso vamos a orar, si no se ponen de pie para pedirle a Dios su bendición. Señor, en este momento vamos a hacer el uso de tu palabra. Vamos a abrir el libro sagrado. Te pedimos que el poder de lo alto, tu Espíritu Santo, unja mis labios para llegar a tu pueblo y poder enseñarle tu palabra. Que salgamos de este lugar con una mente renovada, una mente transformada. Que podamos escuchar tu voz. Y que el mejor regalo que pueden recibir los padres y todas las personas es el regalo de la salvación. Quédate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Un aplauso para el Señor. Un padre que ama sin igual. A father that love. ¿Por qué padre? ¿Por qué a Dios nosotros lo llamamos Padre? ¿Por qué no le decimos su majestad? ¿Por qué no nos dirigimos a Él como soberano, como su majestad, como el todopoderoso? ¿No? ¿Por qué nos dirigimos a Él como Padre? ¿De dónde viene esa enseñanza, ¿no? Porque nosotros le llamamos Padre. Vamos a ir avanzando para darnos cuenta de algunas cosas que hay que entender acerca de la figura paterna, acerca de Dios el Padre. Avancemos con la diapositiva. ¿Quién me está ayudando? Muy bien. Ante todo, ustedes pueden ver ahí
cómo se le llama al Padre o a Dios en distintas religiones. Por ejemplo, los masones, esta organización secreta, se dirigen a su Dios como el gran arquitecto. Le llaman el gran arquitecto. Los musulmanes, como muchos de ustedes saben, le llaman Alá, que no es otra cosa, Dios. Eso es todo, Dios. Los hindúes le llaman Brahma, ¿no? Así les llaman, que es otra cosa que Señor, ¿no? Brahma. Los judíos le llaman Adonai. Ahora, ¿cómo se llama un rey? Se le llama monarca, soberano, majestad, señor, príncipe, emperador. ¿Por qué no nos dirigimos así a Dios? Porque Jesús dejó algo bien en claro que esta tarde quiero que ustedes conozcan. Él se dirigió a Dios ¿de qué manera? Padre. Él se dirigió a Dios como su Padre. ¿Sí? Él deja esta enseñanza como un modelo para que todos nosotros podamos repetirla. No nos dirigimos a Él como su majestad, sino como Padre. Porque la figura de Padre es más familiar, ¿entiende? Es de más confianza, es una figura de relación. No es una figura distante como majestad. Si tú llegas a Él como tu majestad, entonces es muy distante. Es lejano, es un Dios lejano, distante. Pero cuando se nos presenta a Dios como la figura paterna, significa que es un Dios que tú puedes intimar, que tú puedes tutear, que tú puedes conversar, que tú puedes dialogar como un padre con su hijo. Amén. Sigamos avanzando. Algo interesante que yo he encontrado, el término padre aparece escasamente en el Antiguo Testamento. Si no más recuerdo, 10 veces. Cuando se refiere a Dios. Es decir, es escaso. Sin embargo, avanzando, nosotros podemos ver que Jesús nos dio el modelo. Cuando le preguntaron a sus discípulos, enséñanos a orar. Jesús le dijo, vosotros debéis orar así: Padre nuestro, Padre nuestro. De manera que esta oración se ha hecho universal. Y todos los cristianos nos dirigimos a Él como nuestro, porque hay una relación, hermanos, cercana. O sea, Dios no es alguien que está lejos, no es alguien que está distante, no es alguien que está en una galaxia, vio en una órbita perdida en el universo y que se olvidó de ti. No, Jesús vino a restaurar a Dios y a enseñarnos que Dios es una figura que está presente. No es un padre distante, ajeno, no es que no se involucra en tus problemas. Él sabe tu situación, Él sabe tu dolor. Él está más bien preocupado por ti. Tú eres lo más importante que Él tiene en esta vida. Amén. Dios está preocupado por ti. Por eso que Jesús vino a restablecer a Dios y acercarnos a Él llamándole Padre nuestro. Avancemos un poco más. Es en los evangelios sobre todo donde el Padre es mencionado. Fíjense cuántas veces. Y 118 de ellas solo el evangelio que yo escribí, ¿no? Entonces, algunos que saben, yo escribí un libro, no sé si lo tienen, el evangelio de Juan. Jesús es el que nos enseña que nos debemos acercar a Él como Padre. Él es nuestro Padre. Yo no sé si tú has tenido un padre terrenal o de pronto murió. Estoy hablando por una persona que murió a su padre. O de pronto tuvo un padre demasiado castigador y que cuando hablas de tu padre te suena repulsivo porque te maltrató, te violentó. O es un padre que no te daba la pensión, que te dejó a la suerte. No sé cómo ha sido tu relación familiar. Lo único que sé es que la Biblia habla de un padre que nunca te abandona. Aunque padre y madre te puedan abandonar, yo nunca te voy a abandonar. Amén. Avancemos un poco más. Bueno, no voy a olvidarme del griego, por favor, ¿no? Sí. Voy a olvidarme del griego. Pero fíjese, escúcheme bien, no sé si ustedes han oído hablar de ese término. Jesús vino a hacer exégesis de Dios. Usted no va a encontrar la palabra exégesis en ninguna parte del Nuevo Testamento, dicen algunos, pero sí, la palabra exégesis, esa palabra en griego, sato, se encuentra en Juan 1:19, cuando dice: a Dios nadie ha visto jamás, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa palabra, ese sato, quiere decir exégesis, que Jesús vino a revelarnos a quién.
Pero ¿cómo es posible que Juan diga que a Dios nadie le vio jamás? Yo me preguntaba de niño, ¿no? Pero ¿acaso Moisés no habló con Dios cara a cara? ¿Acaso Abraham no habló con Dios? ¿Acaso Jacob no vio a Dios? ¿Acaso los profetas no tuvieron una relación con Dios? ¿Cómo es posible que Juan diga que nadie vio a Dios jamás? Lo que está diciendo Juan va mucho más allá de ese Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo, por supuesto, pero era sombra todavía, no se entendía bien a Dios. Viene Jesús y nos da una clara imagen de cómo es Dios. O sea, es a través de Jesús que nosotros podemos conocer cómo es Dios. En el Antiguo Testamento el Dios está de manera, de acuerdo a Hebreos, es Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos últimos tiempos por el Hijo. En el Antiguo Testamento Dios hablaba de manera de tiempo en tiempo y de poco en poco. Sería en el griego así, ¿no? Es de tiempo en tiempo y de poco. Pero viene Jesús y nos da una figura completa de ¿quién? Es a través de Jesús que nosotros tenemos la exégesis de Dios. Jesús es el que tiene la última palabra acerca de cómo es Dios. Amén. Pero me preocupa algo. No sé si el Jesús que tú tienes o el Dios que tú tienes es el Dios de los evangelios. Han pasado 2000 años y todos dicen que sirven a Jesús. Pero la pregunta de esta tarde es, ¿tú tienes al Jesús de la Biblia o es un Jesús que ha sido transformado, mutado? ¿Entiende? No todo el que adora necesariamente a Jesús lo conoce. Porque estamos hablando que han pasado 2000 años. La única manera de conocer a Jesús es a través de ¿qué? Porque el Jesús de hoy ha sido deformado, es otro Jesús. Ese Jesús yo no lo conozco. Por eso en este tiempo me he dedicado a escuchar al Jesús de la Biblia, al Dios de la Biblia, a entender, a comprenderlo. Amén. Y hoy lo voy a hacer a través de una parábola que ustedes conocen, vamos. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? ¿Puedo ver sus manos? Se hizo una encuesta en los americanos para ver cuál era la parábola más conocida de la Biblia, el relato bíblico más conocido. Los americanos respondieron que el relato más que más conocen es esta parábola. Así que esta parábola está en el corazón de muchos americanos, pero poco entendida. Y hoy vamos a tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, desarrollar. Y la parte que quiero hacer hincapié, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias. Esto está en Lucas, el capítulo 15. Lucas, el capítulo 15. Así empieza el 15:11. Y dijo un hombre tenía... No entendí, estoy leyendo mal, no sé qué Biblia es. ¿Su nombre tenía cuánto? ¿Y por qué nosotros solamente hemos hablado de uno? ¿Por qué nos hemos centrado en el uno? ¿En quién nos hemos centrado? En el pródigo. Sí, nos hemos centrado en el pródigo, pero la parábola no dice que un hombre tenía un hijo, sino... ¿Y por qué será que la iglesia se centró solamente en uno? En el menor, en el pordiosero, en el miserable, en el que malgastó los bienes de su padre, en aquel que vivió una vida bohemia, una vida mísera, una vida lleno de lascivia, en el pecado, en el fango. Nos hemos concentrado en él. ¿Y por qué nos hemos olvidado del otro? ¿Y sabes quién es el otro? El que está aquí. En la iglesia. El otro se fue al mundo, ¿no? ¿Y el otro dónde está? ¿Dónde se quedó el otro? Ah, de ese no queremos hablar. Y hoy voy a hablar de los dos. Del que salió de casa y del que se quedó. El diablo de alguna manera ha puesto un manto oscuro sobre el hermano mayor. No quiere que lo toquen a él. Pero ¿sabes quién trae apostasía a la iglesia? Es el hermano mayor.
Es el hermano mayor el que se perpetra, se adueña de la iglesia, y entonces él es castigador y violento, pero está en la iglesia. Como no peca, como no toma, como no fuma, ¿me entiende? Como no hace cosas demasiadas bohemias, entonces nadie lo dice nada, porque es santulón, ¿no? Diezma, ofrenda, ora, ayuna, lee la Biblia, Reina Valera 160. ¿Sí? De ese no, ese no lo toque. A ese no hablemos. Hoy voy a hablar, si Dios lo permite, de los dos. Amén. Y usted va a tener una figura clara del otro hermano que se queda en casa y de la cual no se dice nada. Pero empecemos con el uno. Dice así, en la que tiene al frente, en la pantalla, dice que así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre, ¿qué dice? Lo vio, se compadeció ¿de quién? De él, salió corriendo. A ver, ¿salió qué dice? Ya, aquí ya no lo entiendo ya. ¿Usted se ha imaginado un anciano corriendo? Estamos hablando que él es un anciano. Ve a su hijo que está lejos, todo harapiento, sucio, ¿me entiende? Completamente en un estado deplorable. El viejito lo ve, dice el texto bíblico, lo vio, dice así, lo vio. Dice, se compadeció, cuando lo vio se compadece, y entonces él corre. Y yo me pregunto, ¿por qué corre? ¿Por qué apresurarse? ¿Qué necesidad de correr? Avancemos un poco más. ¿Por qué corre, no? Bueno, ahí está en inglés, ¿no? Why does the father run, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? ¿Qué necesidad el anciano de correr? Yo siempre soy estudioso de la Biblia y hay detalles que a mí me preocupan, ¿no? ¿Qué necesidad? De hecho, les voy a decir algo de cómo es la costumbre en Israel. Los ancianos corren. Los ancianos en Israel andan erguidos, así, ¿no? Y a pasos suaves. A pasos suaves. El anciano de Lucas, al que Jesús cuenta, ese corre. Ve a su hijo. ¿Cuándo uno corre? ¿Cuando hay peligro corre? Sí. Cuando hay peligro, ¿qué hace el peligro? Si ahorita hay un temblor aquí, ¿todos qué? Pónganse solamente a pensar, ¿qué hay detrás de la cortina de la parábola, ¿no? De lo que nosotros no sabemos. ¿Por qué corre? Sigamos avanzando. Para entender esto tenemos que ver el contexto. Y ahí está el contexto. El contexto está en Lucas 15, 1 y 2. Fíjense allí, miren lo que dice. Todos los recaudadores de impuestos, ¿qué más? Y los pecadores. Lucas me deja perplejo. Porque ¿qué dice? ¿Quiénes iban a Jesús? Los santos, los que ayunan, los que vigilan, los que hacen sacrificios, los que leen la Biblia Reina Valera 160. ¿Quiénes son los que corren a Jesús? Dice los recaudadores de impuestos, dice esta versión. ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos? Ladrones. Ellos trabajaban para el gobierno romano y eran corruptos y saqueaban al pueblo. Y esta gente ladrona iba ¿a dónde? Ladrones se acercaban a Jesús. Y el texto también dice P. Pero la pregunta no ha sido respondida. ¿Por qué ellos iban a Jesús? Avancemos un poco más. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué ellos iban a Jesús? Guay, ¿no? Ahí está, publicanos pecadores. En el texto de abajo está la clave. Fíjese lo que dice. Y los escribas, los fariseos, murmuraban diciendo que ¿por qué los pecadores iban a Jesús? Porque según la versión de los escribas y fariseos, Jesús, ¿qué hacía? Recibía. ¿A quiénes? A los pecadores. ¿Jesús a quién recibía? ¿A quién recibe Jesús? Así que si algún pecador por ahí me está escuchando y que tiene la vida deplorable y cree que ya la misericordia de él no es para él, cree que está sumamente perdido, que se puede salvar el pastor que está predicando porque lo veo que es más bueno, ¿no? No roba, no mira mujeres,
¿no? Y esas cosas. Entonces usted cree que yo me voy a salvar y tú consideras que eres pecador. Yo te voy a decir que hay un hombre que se llama Jesús que está recibiendo a hombres como tú. Él recibe a los pecadores. Amén. En el griego hay dos palabras para hablar recibir: doshemai y prodoshemai. En el español no se puede entender doshemai y prodoshemai. Recibir. En español recibir es recibir. Pero en el griego está la diferencia. Prodoshemai quiere decir que yo recibo a alguien y me alegro. Y le recibo al punto que me como una cena con él. Doshemai es cuando yo recibo a alguien, pero no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, un cartero viene, me deja la carta, ok, me da igual, ¿no? Me dejaste la carta y ya. Pero prodoshemai quiere decir que me emociona que tú estés a mi lado. Me encanta que tú estés a mi lado. En el griego, Lucas usa la palabra prodoshemai para decir que Jesús se emocionaba, ¿no? O sea, no solamente los recibía, sino que ¿qué pasaba en su corazón? Y eso dice el texto, el contexto, que hay alegría en los cielos cuando un pecador es aceptado, cuando un pecador es recibido. La palabra arrepentirse ha sido una palabra que ha sido tomada moralmente. La palabra arrepentido significa que un pecador mira simplemente a Dios. Eso es arrepentirse, ¿me entiende? Mirar a Dios es arrepentirse. El hijo pródigo dejó de mirarse a sí mismo para mirar ¿a quién? A Dios, a su Padre. Esto es el verdadero arrepentimiento, cuando tú dejas de mirarte a ti mismo para mirar ¿a quién? Metanoia, arrepentimiento es aquí en la cabeza. Tú dejas de pensar en ti mismo, en tu sufrimiento, en tu carga. Tú dejas de pensar en tu pecado para refugiarte en quién. Entonces, eso es arrepentimiento. Jesús recibía y comía con los. Vamos a avanzar. ¿Ven esta figura? Esta figura es famosa. Se encuentra en el museo de Moscú, en Rusia, y esta la hizo Rembrandt, un pintor, ¿no? Excelente, holandés era él dibujó esto. Rembrandt lo hizo cuando él estaba semiciego, sus hijos no lo amaban, lo detestaban y él estaba solo. Algunos creen que Rembrandt en ese momento de soledad y tristeza se inspiró en el amor paternal de Dios y él dibujó esto. Yo voy a preguntarle a la iglesia, ¿qué ven allí? Hablemos primero del hombre que está enconado en el corazón del Padre. ¿Alguien me podría decir cómo es el rostro de ese hombre? El rostro, fíjense en el rostro, ¿no? No, miren ese rostro, fíjense bien. Es un niño. ¿Sabes por qué? Porque en el mundo hay gente que hace cosas, pero en el fondo, ¿qué es? Un niño. Hace cosas malas porque hay ¿qué cosa? ¿Dolor dónde? En su corazón. Tú te das cuenta cuando pasas por la Roosevelt, ¿qué ves allí? En las calles. Gente botada, tirada. ¿Y sabe por qué está ahí? No porque ellos lo quisieron. No porque les gustaba el vicio. Ellos empezaron porque no había amor en su corazón. Porque habían sido despreciados, porque vienen de un hogar disfuncional. ¿Entiendes? Y entonces ellos se refugiaron ¿en quién? En el alcohol. Eso le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo pensaba que su padre era ogro. Él tenía el concepto que su padre era malo. ¿Entiende? Mi padre es muy controlador, muy estricto, muy malo, así que me separo para vivir mi vida en libertad, pero le trajo libertinaje. Al final vivió una vida desordenada, disipada, pecadora. ¿Qué más ven al muchacho aparte de que ven que es ya grande, pero tiene la cabeza de un niño? ¿Qué ven en los zapatos, en los pies? Un zapato ya semidestruido, el otro acabado, descalzo. La ropa harapienta, ¿qué simboliza eso? Que viene de un viaje largo, penoso, de lamentos y tragedias. Lo que usted ve ahí es una persona llena de tragedias, posiblemente usted. ¿Se acuerda usted cómo vino a Dios? No vino como ahora está,
con su Biblia, ¿me entiende? Con su corbata. ¿Cómo era usted? Posiblemente usted viene de una situación calamitosa, pero un día entendió que Dios es más fuerte que usted, que su amor es más grande y que su amor sobrepasa todo entendimiento. Amén. Ahora, centrémonos en el Padre. Hay un halo de luz en su rostro. ¿Qué rostro es? ¿Cómo ve ese rostro? Miren el rostro. ¿Alguien me podría definir ese rostro? ¿Cómo es ese rostro? Es lleno de ternura. Es un rostro sin revanchismo. Es un rostro lleno de amor. Un rostro de compasión. Un rostro de gracia. No sé si ha notado en las manos. Una mano, la mano izquierda, ¿qué mano es? Miren las dos manos, céntrense las dos manos. ¿Son iguales? Pastor Suero, ¿cómo es una de las manos ahí? La mano izquierda sería. ¿Cómo ve la mano? ¿Qué más? Aparte de ser pequeña. La mano. ¿Más grande? Sí, es mano de hombre. Es la mano de hombre. ¿Es la mano de qué? De firmeza. Hijo, estás aquí y nunca más te vas a ir. ¿Entiendes? Es la mano de Dios, es la mano de firmeza, es la mano de apoyo, es la mano de seguridad, es la mano de que estás aquí y nunca más te voy a perder. La otra mano, ¿mano de qué es? Tierna. ¿De mujer o de hombre? De mujer. Esa mano es mano de mujer. Dios tiene esas cualidades. Dios es amor, ama como una mamá y también ama como un padre. Dios es firme y Dios nunca te va a soltar. Él siempre estará a tu lado. Amén. Pero ¿por qué corrió el padre? Fíjense quiénes están ahí, al lado. ¿A quiénes representan esos que están a su lado? ¿Sí ven en qué actitud están esa gente? ¿Están alegres, felices? Ahora te voy a explicar por qué corrió el padre. Cuando un padre no sabía disciplinar a su hijo en la época del Antiguo Testamento, ¿sabe lo que sucedía? Los judíos, como el padre no tenía pantalones para disciplinar a su hijo, porque los hijos hacían lo que quiera, entonces el pueblo, la comunidad, disciplinaba al hijo. Entonces, la comunidad, si el hijo volvía a casa, la comunidad le iba a dar la ceremonia que es asá, lo iba a acribillar, lo iba a lapidar. La comunidad le iba a castigar. Como el padre no sabe disciplinar, porque era un padre que lo dejó ir, ¿tú dejarías ir a tu hijo de casa sabiendo que se va a gastar tu dinero, sabiendo que va a ir tras la cerveza y el alcohol? ¿Tú le dejarías ir? Bueno, el padre de esta parábola sí lo dejó ir. El hijo le dijo, dame los bienes que me pertenecen, y él, ¿sabe por qué lo dejó ir? Porque Dios es un Dios que respeta al libre. No quiere que le sirvas por exigencia, sino por convicción, por amor. Entonces la comunidad judía iba a venir a castigarlo. Entonces el padre, cuando vio que su hijo venía, antes que la comunidad lo alcanzara, él corre. Y usted conoce la parábola. Lo abraza y lo besa. ¿Y quién era la comunidad que comenzaron a mirar? ¿Los escribas? ¿Se acuerdan? Ellos murmuraban diciendo, este recibe y come con los. Era la comunidad, los judíos, que iban a menospreciarlo, lo iban a avergonzar. Pero cuando Jesús, que representa al Padre, estaba allí, abraza, ellos estaban boquiabiertos, porque Jesús lo había recibido y porque Jesús vino a enseñarnos cómo es el Padre Celestial, que es un Dios que ama inconmensurablemente a sus criaturas. Finalmente, vamos a lo último. ¿Quieren que termine ahí nomás? No sé, yo no, digo, ¿termino o no? ¿Están atentos? Porque si no están atentos, yo termino. Bueno, vamos a hablar del otro hijo. 15:28, ahí está. Entonces se enojó, ¿y qué dice? Salió por tanto su padre. Yo no puedo creer lo que hay aquí.
O sea, yo no puedo entender. Mira, ¿sabe lo que está pasando? Mira, ¿entiendes el contexto? Es como ustedes están celebrando el Día del Padre y abajo, no he entrado por si acaso abajo, no sé qué hay, me imagino las mamás han dado una sorpresa porque no veo muchas mujeres, deben estar abajo, me imagino, ¿no? Entonces, el padre ya había hecho una fiesta, había matado su cordero gordo, los vecinos y todos fueron ahí, al convite, a celebrar el encuentro de este hijo. Pero sucede que afuera había un hijo. ¿Dónde estaba? La Biblia dice que estaba en el campo, el hijo mayor. Trabajador, pues. ¿Dónde estaba? En el campo. Cuando él se va acercando, él escucha música, danza. Y en griego dice paidos, no criados. Paidos es niño. ¿Me entienden? No, en el griego no dice criados, sino paidos. Es niños. Habían niños que estaban alrededor jugando. No sé si en su época, en su pueblo, cuando alguien hacía fiesta en el pueblo, eso me pasaba en mi ciudad, cuando alguien hacía fiesta, el vecino hacía fiesta, el vecino no me invitaba, pero yo estaba ahí por ser vecino, ¿sí? Y me pasaba por las mesas, comía caramelos, comida, salía a la calle, entraba como Pedro por su casa, ¿no? Entonces más o menos pasaba eso, había una fiesta y estos niños estaban felices, sabían lo que se estaba celebrando. Entonces el hijo mayor se acerca a este niño y le dice, oye, a estos niños, ¿qué está pasando? Y los niños, no sabe qué pasó. Oye, tu hermano ha venido. Y sabes que por haberlo recibido bueno y sano, tu padre ha hecho una fiesta para él. Mató el becerro gordo. Cuando él oyó, decayó su semblante. El texto bíblico dice que se enojó y no quería entrar. Y no quería entrar. Oh, no quería entrar. ¿Y por qué no quería entrar? Porque a él le parecía que su padre no tenía ¿qué? Pantalones. Exacto. ¿Cómo es posible que ese sinvergüenza que se ha tirado toda la plata, se ha gastado, ha vivido con rameras, ha consumido todo, ha vivido una vida llena de pecado, ¿me entiende? Malévola. Mi padre todavía se le ocurra hacerle ¿qué? Está mal mi padre. Va a irse contra su padre, no contra su hermano, sino o sea, él se está rebelando contra su padre porque piensa que su padre es un permitidor, que está sopacando ¿qué cosa? Gracias. El pecado. Piensa que está sopacando. Entonces, ¿no quería? Le cuentan, los niños son así, ¿no? Tu padre, no, tu hijo está afuera. Tu hijo mayor está afuera. Ya sabe que estás haciendo. Y entonces le dicen así. Y entonces afuera. El padre cuando escucha este mensaje hace algo que no se hace. En esos convites, hermanos, era irse contra el protocolo. Cuando tú tienes comensales, levantarte de la mesa e irte afuera. Eso era una falta de ¿qué? Él rompe el protocolo, el padre, deja a sus comensales y el texto bíblico dice, ¿sale a dónde? Afuera. ¿Sabe qué dice otra versión de las Américas? Y le rogaba que entrase. ¿Qué dice? Y le rogaba que entrase. ¿Qué clase de padre es este? Que ama al que está en la taberna, pero también ama al que critica y juzga, al que es chismoso, al que es violento, al que se cree justo. Hermanos, Jesús amaba a los pecadores y publicanos, pero también a quién amaba, a los escribas. Hermanos, cuando él estuvo en el monte, él dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar la gallina cuando junta sus polluelos? Él hizo todo lo posible para invitar a los escribas y fariseos al reino de a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. El texto dice, y le
sé si tú vas a entrar, hermano. Tú puedes estar en la iglesia pero perdido, ¿sí sabes? Te habla alguien que fue religioso, yo asistí a la iglesia desde niño. Y yo no me perdí en el alcohol, yo no he fumado, nunca me he emborrachado. Habré ido a una fiesta una sola vez en mi vida. No he tenido tantas mujeres, aunque me juzgan. Mi vida es una vida más religiosa, que no sé lo que es tomar, ¿no? Yo me parezco más al hermano mayor. Entonces, yo estaba en la iglesia, pero perdido. ¿Por qué perdido? Cuando me preguntaban, Wycliffe, ¿tú eres salvo? No, yo tengo que ser más obediente. Yo tengo que guardar la ley. Tengo que ser mejor. Y yo no tenía la seguridad de la salvación. Estaba en la iglesia perdido. ¿Sabes quiénes deben estar en la iglesia? Los que son salvos, amén. Yo no puedo entender cómo una persona adora al Señor y cuando se le pregunta, ¿eres salvo? Me dice que no es salvo. ¿Para qué le adoras? Tú adoras a un Dios que te ha salvado, amén. Entonces yo estaba en la iglesia, ¿pero qué? Yo no sé si estoy hablando para alguien que está en la iglesia pero está perdido porque no conoce el amor de Dios, no sabe que Dios lo ama inmensamente, que Dios sueña contigo en la eternidad, ¿me entiende? Que Dios te ama inconmensurablemente, ¿me entiende? Él no ha dejado de amar, por lo tanto Él amaba y dice el texto que le rogaba que entrase. No sé si ustedes han leído la parábola, pero esta parábola no tiene final. ¿Sí saben? No hay final. Usted va hasta el 30, yo estaba buscando, ¿y cómo termina? Porque a mí me gusta, no sé si a usted cuando ve una película, ¿qué le gusta ver? Yo me quedo hasta el final, si no, no es película. Y yo estaba buscando en la parábola, a ver dónde está el final, cómo terminó, entró, no entró. Y no, Jesús la dejó a propósito, no tiene término, no tiene final. ¿Sabes por qué Jesús la dejó? ¿Sabes por qué? Porque al final tú decides. Tú decides entrar. ¿Entiendes? ¿Tú decides qué? ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Un aplauso para el Señor. Él te ruega para que entres. Pero ¿sabes cómo termina la parábola? Te voy a decir cómo termina. Y tú vas a creer cómo termina. Ahí no termina. Pero años más tarde, sí se sabe cómo termina. El hijo mayor termina matando a su padre. Terrible. Espantoso. El hijo mayor representa a los escribas y fariseos. Y en ese nombre del sábado y de la ley del kosher, ¿mataron a quién? El hijo mayor termina matando a su padre. Pero aún así en la cruz dijo, perdónales, hermano, te sigue amando. Hoy, esta tarde, puedes venir y confiar en su perdón. Él te perdona. Tú decides cómo se termina esa parábola. Si lo rechazas o si entras. Quiero ver la mano de alguien que diga, yo quiero entrar, Señor, a tu reino. ¿Puedo ver su mano? ¿De alguien que quiera entrar al reino de los cielos? ¿Sí? Amén. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Que llegue esta palabra a tu corazón. Ese es mi deseo. Vamos a orar, ¿sí? Señor, en este momento hemos escuchado tu voz. Hemos escuchado tu palabra. Tú has hablado a nuestra mente y a nuestro corazón. Hoy entendemos algo más de tu carácter. Hoy entendemos que cuando estábamos perdidos, pensando que estábamos bien, cuando tú sabías que estábamos mal, tú siempre estabas allí, esperando el momento de que reaccionemos, el momento que volvamos a ti. Siempre nos amaste, Señor, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque vivíamos sin Dios y sin esperanza, tú estabas por nosotros. Y por eso mandaste a Jesucristo, tu Hijo amado, para que hiciera la obra de la expiación. Y a través de esa sangre preciosa, nosotros tenemos el perdón absoluto de nuestros pecados. De manera que cuando nos levantamos
podemos levantarnos con una conciencia tranquila, porque tú nos has perdonado. Esta tarde, un día especial del Día de los Padres, recordamos a ese Padre amante, a ese Padre tierno, a ese Padre proveedor, a ese Padre firme, a ese Padre que no le importa perder aún la vida para venir a salvar a sus hijos. Hoy, en este día especial, aunque honramos a los papás, también te honramos a ti, Señor, porque tú eres el Padre de los padres, el Padre de la gloria, el Padre que está rogando hoy en día a los pecadores para que vengan y se cobijen en la cruz de Cristo. Señor, entra a sus corazones. Seguramente aquí hay alguna persona que ha sido lastimada, alguna persona que está pasando por problemas, que hoy día este sermón llegue a su corazón y pueda entender que tú lo amas. Bendice a este pueblo, bendice a su pastor Suero, a la hermana Patricia. Pon tu mano sanadora sobre ellos, que sigan al frente de este ministerio, y bendice a la iglesia cristiana en todo el mundo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.